Historia de la ciencia. Del año 3500 al año 3000 a.C. se dio el desarrollo de la metalurgia y el calendario lunar. La metalurgia es el arte de obtener minerales industriales y el calendario lunar es la forma de calcular los años. Del 3000 al año 2500 a.C. se dio la invención de las tablas de multiplicar y la implementación del calendario solar en Egipto, inspirado en el dios Ra, dios del sol. Del 2500 al 1000 a.C. se dio la implementación de las unidades del tiempo en el calendario como hora, minuto y segundo, utilización de las matemáticas para hallar la posición planetaria e identificar las constelaciones. Del 1000 al 500 a.C., los primeros filósofos conciben las teorías racionales, como Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, que sabemos que es el padre de las matemáticas, de la filosofía y de la geometría. 3. Del 500 al 1000 a.C., se dio la introducción del concepto de las materias elementales entre el año 460 al 430, para ser más claro. Se creó el primer modelo de la estructura atómica por Demócrito y Leucipo. En el año 100 a.C. al año 100 después de Cristo, Ptolomeo perfeccionó la astronomía y Plinio el Viejo codificó o reunió los conocimientos griegos para que esto fuera conocido por el resto del mundo. Y también se dio el primer tratado de Alquimia. 3. Del 200 al 1200 después de Cristo desapareció de la sabiduría clásica durante la Edad Oscura. Del 1200 al 1300 después de Cristo, Alberto Magno concilió la ciencia y la filosofía esotérica con la doctrina cristiana, cosa muy compleja para la época. Del 1300 al 1400 después de Cristo, Guillermo de Othman, considerado el último pensador medieval y el primero de la Edad Moderna, propuso el principio de Othman, que dice que la explicación más sencilla es la más probable. Nicole de Orisme trabajó en la matematización de la ciencia. Del 1400 al 1500 después de Cristo, Leonardo da Vinci hizo un avance en la mecánica, en el arte, en la anatomía, haciendo los primeros bocetos atómicos del ser humano y dibujando las partes y arterias del corazón. Y también contradijo de las enseñanzas de Ptolomeo con el descubrimiento del mundo nuevo. Ya. En el 1550 y 1660 después de Cristo, se introdujo el concepto de polos magnéticos, formulando la atracción entre positivos y negativos. Recuperación del uso del método científico en la filosofía por Francis Bacon. Del 1600 al 1650 después de Cristo, Galileo Galilei formula las leyes del movimiento. René Descartes inventó la geometría coordinada. En el 1650 al 1700 después de Cristo, Isaac Newton formuló la ley de la gravedad y Robert J. Hooke y Robert Boyle estudiaron la química y los gases. En el 1700 al 1800 después de Cristo, Carl Linnaeus introduce el sistema binamal en la clasificación biológica. Del 1800 al 1900 después de Cristo, John Dalton recuperó la teoría atómica y la aplicó en los gases y desarrolló el principio de las conversaciones de la materia. Del 1900 al 2000 después de Cristo, Thomas Newton descubrió los cromosomas. Desde el año 2000 hasta nuestros días hemos podido ver los avances de la ciencia.